hablar sobre el primer parcial de la asignatura. Nuestro grupo está conformado por María Pino, Isaías Fijó, Paul Quinteros, Luis Parra y la persona quien se dirige a ustedes. A continuación, mi compañera les va a dar una pequeña introducción y los objetivos de nuestros temas a tratar. Buen día. A continuación les voy a hablar sobre una pequeña introducción de los objetivos que tiene la asignatura de desarrollo del pensamiento. El desarrollo del pensamiento aspira a desarrollar a un individuo para que participe y se convierta en un ente decisivo en el desarrollo de la sociedad a la que frecuenta y así lograr los objetivos sociales y culturales que tiene con ella. Gracias. A continuación les voy a explicar 5 temas muy interesantes relacionados al pensamiento. Pero en sí, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es un flujo de ideas, imágenes y asociaciones dirigidas hacia un objetivo específico y expresadas a través del lenguaje. Entre las características principales es de que es acumulativo y se desarrolla a medida del tiempo. Otra característica principal es de que es el que nos ayuda a la resolución de problemas. Y por último, de que este se va aumentando al transcurso del diario vivir de un individuo. Entre las actitudes que favorecen el pensamiento crítico están las siguientes: la humildad intelectual, el valor, la solidaridad, la integridad y la perseverancia. La humildad intelectual implica al conocer las limitaciones que cada uno tiene acerca del conocimiento que ha tenido. El valor implica examinar juicios o comentarios o maneras de pensar de otras personas, pero no compartirlas del todo. La solidaridad implica a ponerse en el lado de la otra persona, poder desarrollar la manera de comprender sus opiniones y sus juicios. La integridad implica ser coherentes cuando comprendemos, cuando desarrollamos nuestra inteligencia. Y la perseverancia implica a fortalecer, indagar y profundizar en cada tema que queramos investigar. Inteligencia es una capacidad ante una situación o varias opciones distinguir entre la correcta o la más acertada. La inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría es tan solo la acumulación de conocimiento, mientras que la inteligencia es una habilidad que todos poseen, pero que unos la desarrollan más que otros. Según Howard Gardner, famoso psicólogo nació en el siglo XX, él decía que las personas no solo tenemos una inteligencia, sino que a lo largo de nuestra vida desarrollamos 7, y son las siguientes: la lógica matemática, la espacial, lingüística, musical, corporal, interpersonal e intrapersonal. La lógica matemática, como su nombre mismo lo dice, es la habilidad para la resolución de problemas matemáticos, pero de una forma rápida. La espacial es el conocer desde distintas perspectivas objetos o lugares. La lingüística es el poder del lenguaje. Esta puede ser transversal a las distintas culturas. La musical es el arte universal. Según Howard decía que todas las personas tenemos un poco de música en nuestro interior. En el ámbito corporal se dice que es el uso de las herramientas con un grado motriz. La interpersonal es advertir sentimientos, opiniones o conocimientos de otras personas, mientras que la intrapersonal es conocerse con profundidad a uno mismo. Con respecto a la inteligencia, también vamos a ver el punto de cómo desarrollarla. Para desarrollarla pueden haber 5 pasos: la meditación, entrenar el cerebro, dormir bien, cuidar tu cuerpo y las materias. La meditación es una habilidad que puede desarrollar nuestro proceso de concentración y adquisición de conocimiento. El entrenar el cerebro hace referencia por lo menos una vez a la semana, o jugar juegos como ajedrez y otros llamados training. Dormir bien. Lo normal es dormir 8 horas al día. Dormir bien nos ayuda a que nuestro cerebro estructure la información que hemos aprendido durante el día. Cuidar tu cuerpo. Entrenar el cuerpo por lo menos unos 15 minutos al día ayuda a la oxigenación de nuestra sangre. Las bacterias, aunque parezca extraño, las bacterias ayudan a que se ambiente nuestro cuerpo y poder adquirir mejor el conocimiento. De los cuadrantes cerebrales. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro?
¿Crees que al conocer las características de cada una de sus partes aprenderás de mejor manera? Son algunos de los interrogantes que las explica el modelo de Erna de los cuadrantes cerebrales. Pero en sí, ¿quién fue Ned Erna? Él fue un grandioso científico estadounidense que comparó el globo terráqueo con un cerebro. Lo subdividió en sus puntos colineales como son superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. La persona que desarrolle una de sus partes de mejor manera será, si es superior izquierdo, será una persona lógica y analítica. Si lo desarrolla en superior derecho, será holística, intuitiva e integradora. Si lo desarrolla en el inferior izquierdo, será una persona organizada y secuencial, mientras que si la desarrolla en el nivel inferior derecho, será una persona interpersonal, emocional y totalmente basada en sus sentimientos. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre la unidad 2. Mi primer tema es la observación. La observación es el proceso el cual nos permite identificar las características de un hecho, suceso u objeto. El resultado de la observación es una lista de características. Existen tres tipos de observaciones: la directa, indirecta y suposiciones, inferencias o juicios de valor. La directa es aquella que es realizada por la misma persona. La indirecta es cuando otra persona habla acerca de lo observado por aquella. Y las suposiciones son sucesos basados en supuestos difíciles de comprobar. Bueno, mi segundo tema es la comparación. La comparación es el proceso el cual nos permite identificar las semejanzas y las diferencias entre dos o más objetos, o también pueden ser situaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación entre estos dos marcadores, la cual la variable va a ser el color. El color del objeto A es color azul y el color del objeto B es color rojo. Entonces la comparación entre estos dos marcadores sería que son diferentes. Bueno, mi tercer tema es relación. Es el proceso el cual nos permite establecer nexos entre pares de características correspondientes a una misma variable de dicha comparación. En el ejemplo anterior pudimos comparar dos marcadores, el cual nos salió que la comparación era diferente. Con ese mismo ejemplo haremos una relación. La relación sería que el color del objeto A es diferente al color del objeto B. Y podemos decir que en los nexos podríamos utilizar palabras como iguales, diferentes, semejantes, igual como, menos que, mientras que, tanto que. Otro de mis temas es clasificación simple. Es el proceso el cual podemos separar los elementos de un conjunto en subconjuntos, de forma tal que los elementos comparten una misma característica correspondiente a una variable previamente. Definición de conceptos. Son el grupo de características de un grupo de elementos. A continuación les daré un ejemplo. Ahora dice, ¿cuáles son las características esenciales del siguiente conjunto? Tenemos lápiz, bolígrafo y cuaderno. Podríamos decir en la definición de conceptos que estos elementos forman un conjunto que sería el conjunto de los útiles escolares. Cambio es el fenómeno que afecta las características de un objeto, suceso o acontecimiento. Todo cambio conduce a la alteración de dicho suceso, acontecimiento u objeto. Podríamos decir que existen tres tipos de cambios: el progresivo, el alterno y el cíclico. Progresivo puede ser creciente o decreciente. En el progresivo tenemos la edad de las personas. Mientras uno va avanzando, va creciendo. Y el decreciente podría ser si una persona tiene un vaso de agua y empieza a absorber, podríamos decir que la cantidad de líquido que está en el vaso va decreciendo. Otro ejemplo sería en alterno. Podríamos decir que un foco está prendido y apagado. En el cíclico son las estaciones del año, que son primavera, verano, otoño e invierno. Secuencias son sucesiones de estados, símbolos o características relacionadas con un objeto, situación o suceso, con el fin o en función de una o más variables. A continuación, un ejemplo. Dice, completa los espacios en blanco. Tenemos una secuencia numérica que es el 2, el 5, el 8 y el 11. Tenemos que ver qué números van en estos espacios. Nos podemos dar cuenta que entre el 2 y el 5 hay 3 números que faltan. Y entre el 5 y el 8 también. Entonces, podemos decir que sería de 3 en 3 la regla la cual vamos a seguir para
para completar estos dos espacios. Entonces sería 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, y 11 más 3 serían 14, y 14 más 3 serían 17. Entonces hemos terminado con la secuencia. Reciban un buen saludo de parte de quien les habla. A continuación expresaré todo lo que es referente con procesos básicos de pensamiento. Ordenamiento. Ordenamiento es el proceso que constituye una aplicación del concepto de secuencias que experimentan los objetos, sucesos y procesos como resultado de los cambios que sufren. Variables de ordenamiento. Son los valores de las variables ordenables que permiten construir secuencias progresivas, ya sea creciente o decreciente. Esta variable es de tipo cuantitativo. ¿Qué quiere decir con eso? Que podemos relacionar dos valores, cualquiera de ellas, con palabras mayor o menor que. Tipos de ordenamiento. Ordenamiento natural. Está implícito en las características de las variables cuantitativas, por ejemplo, estatura, peso y temperatura. Convencional. Proviene de la aplicación de condiciones establecidas por el hombre para ordenar objetos, hechos o eventos del mundo. Ejemplo, el alfabeto o los meses del año. Procedimiento para ordenar secuencias de elementos de un conjunto, datos, situaciones y pasos de procedimiento. 1. Identifica la variable que determina el cambio y establece como criterio. 2. Observa las características de cada elemento correspondiente a la variable. 3. Identifica el tipo de cambio creciente o decreciente. 4. Ordena los elementos del conjunto de acuerdo a sus características. 5. Verifica el proceso y el producto. Ahora vamos con transformaciones. Cuando un cambio afecta a la naturaleza de las variables, dando lugar a la aparición de nuevas y a la conformación de un contexto, ámbito, estado o situación, se dice que ocurre una transformación. Una característica esencial de la transformación es la aparición o desaparición de variables y la generación de un nuevo ámbito, estado o contexto. Ahora bien, clasificación jerárquica. La clasificación jerárquica es el proceso que nos permite separar los elementos de un conjunto en clases y subclases, de acuerdo a dos o más criterios de clasificación simultáneamente. Procedimientos para hacer una clasificación jerárquica. 1. Define propósito. 2. Observa el conjunto de elementos por clasificar o identifica sus variables y características. 3. Compara las características y selecciona las variables de clasificación. 4. Ordena las variables de clasificación. 5. Clasificación con respecto a la primera variable y continúa sucesivamente con las demás variables hasta agotarlas todas. Conforme clasificas, elaboras un diagrama o esquema de la jerarquía. Verifica el proceso y el producto. Ahora bien, vamos a hablar sobre análisis. El análisis es todo lo que depende de la meta o propósito que se desea lograr. Algunas veces solo interesa separar. Evaluación, proceso mediante el cual una persona juzga o emite un juicio de valor acerca de un objeto, hecho o situación. Todos los actos de la vida tenemos que opinar, expresar nuevas preferencias o rechazos, etc., ya que requieren una evaluación previa, aun cuando no estemos conscientes de ello. Ahora bien, vamos con procedimientos para evaluar. 1. Define el propósito para la evaluación. 2. Describe la situación deseando lo ideal. 3. Define los criterios de comparación o de evaluación. 4. Describe el objeto o situación a evaluar. 5. Compara la situación deseada y la evaluada. 6. Identifica conformidades o discrepancias. Y 7. Verifica el proceso y el producto. Ahora bien, esto es todo lo que se refiere con procesos básicos de pensamiento. Muchas gracias. Me toca hablar sobre los tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento deductivo. Este pensamiento parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para así aplicarlas en casos generales. Por ejemplo, si partimos de la idea que un francés vive en Francia y Francia es Europa, concluiremos que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. Concluir así que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta
llamada saurópsidos. Pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y lleva a conclusiones viendo en el modo en que se interactúan entre sí estos fragmentos. El pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en el principio parecen ser evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece predestinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible que esta idea sea utilizada para un soporte de maceta que cuelgue de un porche. Este es uno de los tipos de pensamiento más que se utilizan los artistas y artesanos. El pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y a la tendencia a no evitar las contradicciones. Actualmente es muy caracterizado de corrientes de pensamientos vinculadas a la filosofía postmoderna y psicoanálisis. Pensamiento duro. Utiliza conceptos lo más definidos posibles y evita las contradicciones. Este tipo de razonamientos son vinculados a la ciencia. Pensamiento divergente. Se utiliza una división entre dos o más aspectos de una idea y se exploran las posibilidades de mantener una partición. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente en el que se detectan los distintos significados. Pensamiento convergente. El pensamiento convergente se da en el proceso por el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar de que en un principio parecían no tener nada en común. Por ejemplo, si una familia monárquica se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los dos bandos, habrían partido del análisis de los diferentes actores en conflicto hasta hallar una conclusión global acerca de las opciones más convenientes. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con la voluntad ni conciencia propia, y menos aún la capacidad para actuar siguiendo planes. Por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarles el pelo, está utilizando el pensamiento mágico. Y así como otro ejemplo podría ser las películas de Disney. A mí me tocó hablar sobre la unidad número 3 y mi primer tema es razonamiento lógico verbal. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. Razonamiento verbal se trata de la capacidad para razonar con contenidos verbales. Aquí voy a dar un ejemplo. Oyente es a receptor, como locutor es a emisor, porque oyente es la persona que recepta el mensaje, entonces locutor es la persona que emite el mensaje. Ahora mi segundo tema se trata sobre los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Son palabras que se refieren a una misma variable y tienen significados opuestos y pertenecen a una misma categoría gramatical. Por ejemplo, duro, blando, y su variable sería dureza, y su categoría gramatical sería adjetivo. Ahora, existen 4 tipos de antónimos, que son denegación, excluyente de 2 valores, recíproco de 2 valores e inverso de 2 valores. Antónimos de denegación son aquellos que se forman agregando o quitando de las palabras los prefijos negativos. Los prefijos negativos más frecuentes son in, a, des, como por ejemplo culto, inculto, composición, descomposición, útil, inútil. Ahora, excluyente de 2 valores. El excluyente obliga a que si uno es cierto, el antónimo debe ser falso, como por ejemplo, sano, enfermo, artificial, natural. Recíproco de 2 valores. El recíproco condiciona que si una existe, la otra también tiene que existir, como por ejemplo, deudor, acreedor, responder, preguntar. Inverso de 2 valores. La inversa condiciona o establece que si una oposición al sentir, como por ejemplo, sube, cerca, va, lejos. Bueno, mi tercer tema se trata sobre sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que se refieren a una misma variable.
y tienen significado semejante y poseen una categoría gramatical igual. Por ejemplo, farsante, su sinónimo sería impostor y su variable sería actitud humana, y por último la categoría gramatical sería sustantivo. Importancia de los sinónimos: ayuda a comprender un texto que leemos o a clarificar un escrito que preparemos. Características de los sinónimos: poseen una misma variable, tienen la misma categoría gramatical y tienen significados semejantes. Por último tenemos analogías y metáforas. ¿Qué son las analogías? Se tienen dos relaciones del primer orden, las cuales se conectan mediante una relación o vínculo del segundo orden, las cuales llamamos analogía. Voy a dar un ejemplo. Sombrero es a cabeza, como media es a pie. Para mí el vínculo sería cubre, ya que el sombrero cubre la cabeza y la media cubre el pie. Metáfora. ¿Qué son las metáforas? La metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que aplica a otra palabra y da a entender que hay una similitud entre ellas, como por ejemplo, tus ojos son dos luceros. Esto quiere decir o determina que los ojos de una persona brillan como un lucero. Esperamos que este video sea de su agrado y que todos los temas hayan sido comprendidos. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. Gracias.